Bienvenidos a nuestro canal Math Ingenio, donde desarrollamos tu ingenio matemático y te hacemos un crack en matemáticas. En esta oportunidad vamos a dar una clase teórica introductoria al tema del límite de una función en un punto e iniciamos con lo que es la idea intuitiva del límite de una función en un punto. Esta clase se complementa con una segunda parte donde estaremos en el próximo video exponiendo lo que es la definición del límite de una función en un punto. Para iniciar con la idea intuitiva, tomé un ejemplo filosófico. En una oportunidad lo aprendí del profesor Araujo y él, en un prólogo para un libro que tenemos del límite de una función, me manifestó lo que era la paradoja de Zenón. ¿Sí? La paradoja de Zenón, que él di- eh, dio, digamos, la primera idea de lo que era el concepto de límite a través de la paradoja de Aquiles y la tortuga, ¿no? Entonces, dice que según la leyenda, Aquiles, que fue un héroe después de la guerra de Troya, era invulnerable, ¿no? Debido a que su madre, para hacerlo invencible, lo llevó a la laguna de Estigia, ¿ok? Y lo sumergió en sus aguas, ¿ok? Sujeto por el talón. Y como su talón fue lo único que no se mojó, entonces era el único punto débil, ¿no? De ahí salió lo que es el famoso talón de Aquiles, ¿no? Pero basado en las grandes cualidades físicas, ¿ok? De este héroe, Aquiles fue elegido por Zenón de Elea, por allá, entre los años 490 y 430 antes de Cristo, ¿no? Como protagonista de su famosa paradoja, ¿no? Las paradojas también se le llaman aporías, ¿ok? Que son razonamientos aparentemente correctos, pero cuya conclusión es evidentemente falsa, como la de este caso, ¿no? Entonces yo acá he hecho una adaptación, ¿no? de ese enunciado para facilitar, digamos, la solución y la demostración de que efectivamente era falso, ¿no? Entonces, Aquiles era un atleta muy, muy veloz, ¿ok? Era capaz de correr los 100 metros en 10 segundos, ¿no? Eh, pero, siendo así, eh, Zenón planteaba que él no podría, pues, alcanzar a una lenta tortuga, ¿no? 10 veces menos rápida de él. O sea, que mientras Aquiles recorría 10 metros, 100 metros, la tortuga apenas lograba recorrer 10 metros, ¿no? En el mismo tiempo, ¿no? Evidentemente era 10 veces menos veloz, ¿ok? Ahora, se se consideró que ambos, tanto Aquiles como la tortuga, iban a disputar una carrera, pero Aquiles le concedió una ventaja de 100 metros a la tortuga. ¿Ok? Entonces nosotros podemos considerar, ¿ok?, que para el inicio de la carrera, esta era la posición de Aquiles, ¿sí? Estaba por Aquiles en esta posición y a una distancia de 100 metros, voy a dibujarla acá, se encuentra nuestra tortuga, ¿no? Cuando comenzó la carrera, efectivamente, ¿ok?, como que él le concedió esta ventaja, pero cuando comienza la carrera, transcurren los 10 primeros segundos, ¿ok? Y aquí les recorre la distancia de 100 metros, ¿ok? Llega hasta este punto, pero la tortuga, ¿ok?, es 10 veces menos lenta, se ha desplazado, vamos a considerar aquí, unos 10 metros. Ya en este punto, aquí estaría Aquiles y acá estaría nuestra tortuga. Ahora, como Aquiles recorre una distancia, ¿ok?, de 100 metros en 10 segundos, estos 10 metros los recorre en un segundo. Entonces, el siguiente instante, ¿ok?, Aquiles recorre, ¿ok?, esa distancia de 10 metros, pero nuestra tortuga, que es 10 veces menos lenta, en este caso, no voy a hacer una medida de escala, solamente aquí simbólica, recorre 1 metro. ¿Ok? Entonces, ya en este punto, aquí se encuentra Aquiles y aquí se encontraría la tortuga. En el siguiente movimiento, ¿ok?, vamos a suponer que Aquiles quiere alcanzar a la tortuga. Ah, bueno, sí, se coloca en este punto, pero nuestra tortuga entonces, como es 10 veces menos lenta, ha recorrido, ¿ok? Vamos a poner una distancia más pequeñita, ¿ok?
escala, ha recorrido, en este caso, 0,1 metros. Y ya aquí se encontraría Aquiles en este punto, pero la tortuga se encuentra en este punto de aquí. Cuando Aquiles pretende alcanzar entonces a la tortuga, recorre esta distancia, pero nuestra tortuga ha recorrido una distancia de, en este caso, 0,01 metros, porque es 10 veces, ¿ok? 10 veces más lenta. Ya en este punto, aquí estaría Aquiles y aquí estaría la tortuga. Y si esto sigue, ¿ok? De manera indefinida, cada vez que Aquiles pretendía llegar a la posición de la tortuga resulta que recorría al menos una distancia, ¿ok? 10 veces más pequeña, pero sí recorría una distancia, ¿ok? Que le permitía siempre tener o sea, ir por delante de Aquiles o particularmente, ¿ok? Tener una ventaja, ¿no? Tener una ventaja. Entonces, tener una ventaja. Entonces, nosotros pudiéramos, ¿ok? Ejemplificar, hacer una tablita, ¿ok? Como de resumen, para ir, digamos, manejando las estadísticas y el avance de la carrera entre Aquiles y la tortuga. Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos identificar, ¿ok? Que al momento de la salida, nosotros podemos considerar que la posición de Aquiles era en cero, mientras que la posición de la tortuga estaba en, en 100. ¿Ok? Y podemos calcular inclusive la ventaja que tenía la tortuga. En este caso, la tortuga tenía una ventaja de 100 metros. ¿Ok? Pero bueno, en la primera etapa de la carrera, porque aquí les pretende alcanzar a la tortuga, en esta primera etapa, él trata de recorrer estos 100 metros, llega a la posición de 100, pero la tortuga ha recorrido 10. ¿Ok? Entonces, como la tortuga ha recorrido 10, a estos 100 se le suman 10, ¿sí? Le sumamos 10 acá. Y entonces ahora la posición de la tortuga está en 110 metros. Por lo tanto, la ventaja pasó a ser solamente de 10 metros. ¿Sí? Ahora, cuando aquí les llega a la posición de 100, se da cuenta que la tortuga está en 110 metros. Por lo tanto, en una segunda etapa del recorrido, ¿ok? Aquí les recorre, ¿ok? Y llega hasta la posición 110. Pero resulta que nuestra tortuga, siendo 10 veces más lenta, solamente recorre 1 metro. Entonces, a esta cantidad le sumamos 1 metro y ahora resulta que la tortuga se encuentra en 111 metros. Aquí él se da cuenta de esta situación y dice, bueno, no puedo alcanzar a la tortuga, entonces voy a una tercera etapa, ¿ok? Donde recorre 1 metro más y llega a la distancia de 111, pero nuestra tortuga, que es 10 veces más lenta, ahora recorre 0,1 metros, ¿ok? Y se encuentra en 111,1 metros. Y él es desesperado, sigue corriendo, ¿ok? Y cuando llega a la posición 111,11, resulta que nuestra tortuga ahora recorre 0,01 metros, porque es 10 veces más lenta, ¿no? Mientras aquí le recorre 0,1 metros, ella recorre entonces 0,1 entre 10 y habríamos que sumar acá 0,01. Por lo tanto, ahora se encuentra en la posición 111,11. Fíjense que en la primera etapa apenas tenía 10 metros de ventaja, pero en la segunda etapa, ¿ok? Ya solamente tiene 1 metro de ventaja. Mientras que en la tercera etapa, 111, o sea, 111,1 menos 111 que estaba aquí, le tendría solamente 0,1 metros de ventaja. Y aquí tendría 0,01 metros de ventaja. Y en una quinta etapa, inclusive, ¿no? Nosotros podemos considerar que aquí le sigue, ¿ok? Queriendo alcanzar a una tortuga. Entonces, en esta quinta etapa del recorrido, en esta quinta etapa del recorrido, aquí les alcanzaría la posición que tiene la tortuga anteriormente, que era 111,11, pero nuestra tortuga recorre una décima parte más de ese recorrido, por lo tanto, llegaría a la posición 111,111. Y cuando restamos estas dos posiciones, entonces ahora la ventaja sería de 0,001. Entonces, Zenón nos planteaba que bajo estas condiciones,
el señor Aquiles nunca alcanzaba a la tortuga. Pero entonces, fíjense, no fue sino hasta aproximadamente 2400 siglos después, ¿ok? Que se tardaron en desvelar por completo, ¿no? Gracias a la teoría del límite, que es lo que estamos estudiando acá, cuál era el fallo que tenía o cuál es el fallo, pues, que tenía este planteamiento, ¿no? Porque bajo la apariencia de ese razonamiento, ¿ok? Se esconde el fallo como tal, porque todos sabemos que en algún momento, ¿no? Aquiles debía alcanzar a la tortuga. Entonces, es allí donde empieza a darse la idea intuitiva, porque nosotros empezamos a observar, ¿ok? Que fíjense que a medida que Aquiles, ¿ok? Va recorriendo las etapas de la competencia, ¿ok? Él comienza en cero, pero se va, fíjense, acercando a 110, luego a 111, 111.1, 111.11, 111, y en el siguiente paso estaría en 111.111, después estaría en 111.1111, y así sucesivamente, que es el prácticamente, ¿ok? Casi la misma secuencia que va recorriendo la tortuga. Y cuando nosotros observamos estos dos valores, ¿ok? Cuando ya se observan, en definitiva, los dos valores, estos dos valores que están acá, ¿ok? Nos damos cuenta que prácticamente tanto Aquiles como la tortuga se van acercando al mismo punto. Y es allí entonces donde nosotros vemos que en una cantidad infinita de etapas que se recorran de esta carrera, prácticamente la ventaja, observen bien la ventaja que lleva la tortuga con relación a Aquiles se va haciendo cada vez más pequeña, porque fíjense que la ventaja primero arrancaba en 100, pero luego fue de 10, luego fue de 1, luego fue de 0.1, luego fue de 0.01, luego fue de 0.001, y así en cada una de las etapas se le va agregando un cero, ¿no? Allí en esos decimales. Por lo tanto, esa cantidad se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces, esto nos da una idea, ¿ok? De que a medida que transcurre, fíjense, a medida que transcurren las etapas en forma infinita, ¿ok? Entonces la ventaja se va haciendo casi cero también en forma infinita, en forma infinitesimal. Por lo tanto, si la ventaja se va haciendo cada vez más pequeña, llega un punto, ¿ok? Va a existir un punto donde la posición de Aquiles va a ser igual a la posición de la tortuga. Por lo tanto, Aquiles sí efectivamente, ¿ok? Logra alcanzar a la tortuga. Entonces, esa idea de acercamiento, esa idea de aproximación, porque fíjense que es una aproximación, ¿no? En la medida en que se van recorriendo las etapas, en la medida en que se van recorriendo las etapas, etapa uno, etapa 2, fíjense cómo las distancias se van haciendo cada vez más pequeñas y al hacer esas distancias cada vez más pequeñas, nosotros podemos asumir que las posiciones tanto de Aquiles como de la tortuga son iguales. Entonces eso nos da, o sea, ese planteamiento nos ayuda a resolver un problema matemático. Y por ejemplo, lo vamos a empezar a ver con la siguiente función. Considérese la siguiente función para hacer entonces el estudio de la idea intuitiva de un límite de una función en un punto. Fíjense, si tenemos la función 2x cuadrado menos 7x más 3 dividido entre x menos 3, al momento que nosotros lo que hacemos es determinar el dominio de la función y cuando queremos calcular ese dominio, para calcular ese dominio de la función, nosotros consideramos que x es, o x menos 3, si la condición de existencia en este caso, es que x menos 3 tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, x nos queda como resultado que debe ser distinto de 3 y el dominio de la función lo podemos escribir de esta manera. X que pertenece a los reales, ¿verdad? Menos el 3, o también podemos decir que el dominio son los x que pertenecen en forma de intervalo de menos infinito a 3 unido con 3 a más infinito. Si esto nosotros lo dibujamos sobre una recta real de menos infinito a más infinito, ¿verdad? Nosotros podemos considerar, bueno, que por acá está el 3, pero tendríamos que hacer un punto abierto, ¿ok? En la definición para indicar entonces que son todos los valores que van de menos infinito, efectivamente, hasta el 3 y luego desde el 3 hasta el más infinito. El detalle es
¿Qué pasa con la función? ¿Qué pasa con la función cuando el valor de x es igual a 3? O sea, ¿qué sucede en la función? Claro, si nosotros lo vemos desde el punto de vista aquí analítico, cuando usted introduce el valor de x igual a 3, acá 3 menos 3 es 0 y la división por 0 no está definida. Por eso es que la condición del dominio nos indica que x menos 3 o el denominador debe ser diferente de 0. Pero ¿qué sucede? ¿Ok? ¿Qué sucede realmente en x igual a 3 para la función o cuando está lo suficientemente cerca del 3 la x? ¿Qué sucede con la función? Es allí entonces donde recurrimos, ¿ok?, a la idea que nos planteaba Zenón. Nosotros nos podemos acercar al valor de x igual a 3 tanto, ¿ok?, por la izquierda, en este caso, como por la derecha, porque si estamos sobre la recta real y estamos en una dimensión, en un punto de esa recta real, nosotros nos podemos acercar por la izquierda o por la derecha. Entonces, siendo así, planteándolo de esa manera, ¿ok?, yo me puedo acercar al valor de 3 en este sentido, o me puedo acercar al valor de 3 en este sentido. Si lo hago por el lado izquierdo, ¿sí? Si lo hago por el lado izquierdo, yo me tendría que acercar al valor de 3 lo suficientemente, lo más que pueda, ¿ok?, con valores que son más pequeños que 3. Sin embargo, si lo hago por el lado derecho, yo me pudiera acercar al valor de 3, ¿ok?, lo suficientemente, pero con valores mayores que 3. Entonces, esas ideas de que me puedo acercar con valores menores que 3 o con valores mayores que 3 me llevan o nos llevan a la construcción de una tabla como la siguiente. Por ejemplo, si la aproximación es por la izquierda, ¿no?, entonces yo puedo construir una tabla de x y determinar efectivamente los valores de f de x, indicando, por ejemplo, ¿ok?, que yo me puedo aproximar. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, puedo comenzar en cero, me puedo ir aproximando, por ejemplo, qué pasa en x igual a 1, qué pasa en x igual a 2, qué pasa en x igual a 2,5, ya me estoy aproximando al valor de 3, un poquito más cerca en 2,9, un poquito más cerca en 2,99, más cerca aún puede ser 2,9999, y más cerca, ¿ok?, 9,999. Y en la medida, ¿ok?, en que yo me voy aproximando en X, yo puedo ir evaluando la función. Por ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, solamente lo voy a desarrollar, ¿no?, para el valor de x igual a 0, para el resto daré los valores directamente, ¿no? Si x, ¿ok?, es igual a 0, nosotros podemos considerar, ¿ok?, que mi f de x, o en este caso f de 0, es 2 por 0 al cuadrado, ¿ok?, menos 7 por 0 más 3 entre 0 menos 3, que es el denominador. Y como 0 al cuadrado es 0 multiplicado por 2 da 0, 7 multiplicado por 0 también da 0, más 3 entre menos 3, que da la operación del denominador. En el numerador me va a quedar más 3 entre menos 3 y esto entonces efectivamente da menos 1. Entonces nosotros podemos decir, para un valor de x igual a 0, el valor de y es menos 1. Y así sucesivamente, ¿no? Si nosotros seguimos reemplazando los valores, entonces para un valor de x igual a 1, la función dice que vale 1. Para un valor de x igual a 2, la función, ¿ok?, cuando reemplazamos y hacemos todo este procedimiento, nos daría 3. Pueden ir verificándolo con sus calculadoras. Para x igual a 2,5, la función toma el valor de 4. Para x igual a 2,9, la función toma el valor de 4,8. Para 2,99 sería 4,98. Para 2,999 sería 4,998. Y para 2,9999, el valor de la función es 4,9998. Fíjense bien cómo en la medida que x, ¿sí?, en la medida que nuestra x se va acercando al valor de 3 por la izquierda, nosotros vamos observando que los valores de la función, ¿ok?, se van acercando a un valor que aparentemente puede ser 5, ¿no? Porque estos valores de 4,98, 4,998 ya prácticamente pareciera que fuesen 5. Entonces, esto que nosotros hacemos acá, ¿ok?, que nosotros hacemos aquí por la izquierda, ¿ok?, también tendríamos que hacerlo por la derecha. Entonces, vamos a considerar una aproximación por la derecha, a ver qué nos resulta. Y esa aproximación por la derecha, bueno, construimos una tabla similar de x, ¿sí?, y f de x,
y pudiéramos comenzar acercándonos, por ejemplo, por un x igual a 6. Esto es arbitrario, ¿no? Un x igual a 5, luego me acerco un poquito más y llego a x igual a 4, me puedo acercar un poquito más y llego, por ejemplo, a 3,5, luego a 3,1, luego a 3,01, luego a 3,001 para establecer una aproximación mucho más cerca con 0,0001. ¿Ok? Y en la medida entonces que nosotros evaluamos, que por ejemplo, y nosotros decimos, bueno, si x es igual a 6, f de 6, ¿ok? ¿Cómo se obtiene? Se obtiene reemplazando en mi función el valor de x por el valor de 6, que es lo que estamos planteando acá. Entonces, así, esto sería 2 por 6 al cuadrado menos 7 por 6 más 3 dividido entre 6 menos 3. Como 6 al cuadrado es 36 multiplicado por 2 da 72. 7 por 6 es 42 más 3, ¿ok? Sobre 6 menos 3, que es igual a 3. Acá podemos sumar los positivos primero, sería 75 menos 42 sobre 3. Por lo tanto, f de 6 me va quedando 75 menos 42, por ejemplo, 5 menos 2 es 3 y 7 menos 4 es 3. Y 33 sobre 3 en este caso da 11. Entonces nosotros podemos decir que para un valor de x igual a 6, el valor de la función o la imagen de la función es 11. Así sucesivamente, si reemplazamos en vez de 6 por el valor 5, para el valor 5 vamos a obtener la 9, para el valor de 4 el resultado es 7, para el valor de 3,5 el resultado es 6, para 3,1 ya resulta que es 5,2, para 3,01 resulta que es 5,02, para 3,001 es 5,002 y para 3,0001 es 5,0002. Así, ¿ok? Nos damos cuenta que en la medida, ¿sí? En la medida que la función, que la función que el valor de x, perdón, se va acercando al valor de 3 por la derecha, ¿ok? Nosotros, con la función, perdón, la función se va acercando, fíjense, acá sí se ve un poquito más claro, donde primero arrancamos en 11, pasamos por 7, 5,2, y así hasta que nos vamos acercando a un valor de 5,000. Entonces, fíjense que esto pudiera escribirse inclusive de una manera un poquito más matemática, porque nosotros podemos decir, miren, mientras la x aquí, ¿ok? Va tendiendo, ¿sí? Mientras la x, mientras x tiende a 3, ¿ok? Y para denotar que vamos por la izquierda, como estamos por la izquierda, le vamos a colocar un signo menos aquí arribita al 3. Cuando x tiende a 3, nosotros observamos, ¿ok? Que la función, podemos decir, que se aproxima al valor 5. E igual podemos considerar acá que cuando x tiende a 3, pero en este caso, como no es por la derecha, normalmente se coloca un signo más, ¿ok? Para expresar que es la derecha. El valor de la función también da la idea de que se acerca o se aproxima al valor de 5. Esto lo podemos hacer desde el punto de vista gráfico. Nosotros podemos, ¿ok? Acá, aquí un papel milimetrado, ¿ok? Y en ese papel milimetrado vamos a dibujar, ¿ok? Cada uno de los puntos que hemos encontrado. Por ejemplo, ¿no? Vamos a dibujar acá. Vamos a comenzar por la izquierda, ¿no? El 0 - 1, 0 - 1, ¿ok? Aproximadamente por aquí, ¿ok? Cuando tenemos el 1, 1, 1, 1, aproximadamente, ¿no? En x igual a 1, y igual a 1, estaría por aquí, ¿ok? Para 2, 3, ¿ok? Ubicamos el valor de x igual a 2, y vale 3, por ejemplo. Para 2,5 nos dice que vale 4, entonces 2,5, 4 estaría aproximadamente en este punto. Fíjense bien, vayan viendo los puntos que voy colocando sobre la gráfica, ¿ok? Para 2,9 vale 4,98, estaríamos hablando aproximadamente por aquí.
por aquí. Y a partir de allí, ya con la escala que tenemos, es muy difícil porque los valores se van aproximando prácticamente alrededor del 5. Cuando vamos por la derecha, fíjense que para el valor de 6 equivale a 11. Esto me da este punto aquí arriba, arriba. Para el valor de x igual a 5 corresponde con 9 más este punto. Para el valor de x igual a 4 se corresponde con 7, podemos marcar este punto. ¿Ok? Para un valor de 3,5, vamos aquí por ejemplo, un valor de y igual a 6. ¿Ok? Para un valor de 3,1 estaríamos aproximadamente en 5,2. ¿Ok? Punto. Y aquí se comienzan a acercar los puntos al valor de 5. Pero cuando nosotros consideramos acá, acuérdense que el valor de x igual a 3 es abierto. ¿Sí? Nosotros nos vamos aquí y aparentemente todos los puntos se están acumulando en este punto que estaría acá. Y cuando proyectamos ese punto, observamos que efectivamente se está yendo al valor de 5. ¿Ok? Y ese valor de 5 tanto, corresponde tanto para las aproximaciones que estamos haciendo por la izquierda, porque fíjense que en este caso, o sea, cuando estamos hablando, que tenía un detallito que para el valor de 0, sí, por acá. ¿Ok? Ajá, seguimos acá, corrigiendo ese detallito allí. Pero cuando estábamos por la parte izquierda, que es esta de aquí, ¿ok? Esto se considera que tiende a 3 por la izquierda. Y cuando vamos por aquí, por la parte derecha, entonces dice que considera que X tiende a 3 pero por la derecha. Y en ambos casos, ¿ok? Fíjense que cuando venimos por la parte izquierda, nosotros nos vamos aproximando, nos vamos acercando, nos vamos acercando, nos vamos acercando a este punto. ¿Ok? Y por eso es que decimos que en este lado, ¿ok? La función tiende a 5 porque se va acercando a este valor 5, ¿no? Como lo estamos ejemplificando aquí, se va acercando a este valor 5 y luego, cuando venimos por la parte derecha, ¿ok? Entonces unimos los puntos, unimos los puntos, unimos los puntos, unimos los puntos y llegamos acá. ¿Ve? Entonces podemos considerar que en este caso la f de x tiende también al valor 5. ¿Ve? Entonces bien allí, tiende al valor de 5. Cuando hacemos acá nuestra aproximación por la línea. Entonces, esto, ¿ok? Es lo que intuitivamente nosotros podemos comprender, ¿ok? Del concepto de límite. ¿Ok? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que significa una aproximación por la izquierda y qué es lo que significa una aproximación por la derecha? ¿Cómo se calculan esas aproximaciones, tanto por la izquierda como por la derecha, para las funciones? ¿Cómo podemos nosotros graficarla y cómo podemos observar, ¿ok? Desde el punto de vista gráfico, hacia dónde se dirige o hacia dónde se acumulan los puntos de una función, que en este caso es hacia el valor de 100? Ahora, particularmente en esta función, como cuando nosotros hacemos un x tendiendo a 3 por la izquierda, bueno, es una aproximación a 3 por la izquierda, ¿verdad? La función se aproxima a 5. Y cuando hacemos una aproximación por la derecha, la función también se aproxima a 5. ¿Sí? Cuando hacemos una aproximación por la derecha de 3, la función se aproxima también a 5. En este caso, por ambos lados de aproximación llegamos al mismo valor. Eso lo podemos escribir matemáticamente así. Nosotros podemos considerar ahora lo siguiente, fíjense. Yo puedo decir, en este caso, ¿sí? Que límite cuando x tiende a 3 por la izquierda para la función, el valor, ¿sí? El valor, aquí, el valor de la función es 5. Y obsérvese cómo ahora introducimos, ¿ok? Una forma introductoria de lo que es el operador límite. El operador límite lo que nos indica, lo que nos está indicando es eso, tendencias. Esto ahora que nosotros antes
hace unos instantes atrás lo acababa de llamar X se aproxima a 3 por la izquierda, ahora nosotros lo podemos leer X tendiendo a 3 por la izquierda. ¿Sí? Esta parte de aquí abajo, X tendiendo a 3 por la izquierda. De la función es igual a 5. Eso quiere decir que cuando X tiende a 3 por la izquierda, la función tiende a ser el valor 5. Y así mismo lo podemos escribir por la parte derecha. Lo podemos ahora indicar, ¿ok? Que límite cuando X tiende a 3 por la derecha de la función, el valor es igual a 5. ¿Ok? Y piense que nos damos cuenta o hemos, digamos, obtenido que tanto por la izquierda como por la derecha de la función, ¿sí? Pero tanto por la izquierda como por la derecha del valor de x, la función tiende al mismo valor. En este caso es 5. Entonces, cuando uno toma en cuenta la aproximación por la izquierda y la aproximación por la derecha, esto nos puede llevar a un solo concepto y decir que el límite cuando x tiende a 3 ya no por la izquierda ni por la derecha de la función, ¿ok? Es igual a 5. Y acá se da una pequeña introducción de lo que se consideran los límites laterales. Esto lo vamos a llamar más adelante un límite lateral por la izquierda y esto se llamará más adelante un límite lateral por la derecha. Y en este caso, ¿ok? Cuando los límites laterales sean iguales, entonces en vez de hablar por la izquierda de que de 5 y que por la derecha también de 5, nosotros decimos simplemente ya límite ahora cuando x tiende a 3. No, no solo por la izquierda o solo por la derecha, sino límite cuando x tiende a 3 para esta función sea igual a 5. ¿Ok? De esta manera, ¿ok? Nosotros vemos una forma muy intuitiva, ¿ok? Comparada con lo que es la paradoja de Zenón. En comparación con la paradoja de Zenón, vemos cómo ese concepto, ¿ok? Paradójico que nos daba Zenón por allá por los años 430, 450 antes de Cristo, ¿ok? Nosotros lo vemos cómo se puede aplicar, ¿ok? En términos de la parte matemática para lo que es el cálculo del límite de una función. Y que eso que llamábamos en ese momento una aproximación, ¿ok? En este momento nosotros ahora lo vamos a llamar es tendencia, ¿ok? Ahora, matemáticamente también puede, ¿ok? Definirse el límite de una función en un punto, o sea, el valor del límite de una función en un punto como un punto de acumulación, ¿ok? Y entonces esa consideración de que el límite de una función es un punto de acumulación nos hace dar lo que se llama la definición de límite de una función en un punto y es lo que veremos entonces en el próximo video. Así entonces, queridos estudiantes, ¿ok? Damos por completada esta parte uno, ¿ok? Lo que es la explicación de la idea del límite para entrar en lo que es la definición del límite de una función en un punto. Y entonces, no olviden, ¿ok? Suscribirse a nuestro canal Math Ingenio, donde desarrollamos tu ingenio matemático. Recuerda darle a la campanita para que inmediatamente esté subiendo un nuevo video de estos temas, estés al día con el estudio y recuerda darle like al video.